En la economía actual, los empleadores que buscan trabajadores confiables para sus empresas frecuentemente recurren a trabajadores más jóvenes para satisfacer sus necesidades de contratación. Los trabajadores más jóvenes agregan energía, entusiasmo y flexibilidad a su fuerza laboral. Lo mejor de todo es que están listos para trabajar. Emplear trabajadores jóvenes es una excelente manera de ayudar a construir una fuerza laboral confiable, respaldar los objetivos de su empresa y capacitar a la próxima generación en su industria. Pero también es importante recordar que existen leyes laborales adicionales que protegen a los trabajadores menos de 18 años. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York trabaja junto con los empleadores para ayudarlos a comprender las leyes para que los menores puedan trabajar de manera segura y productiva. Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta al emplear a menores. Todos los menores de 14 a 17 años necesitan documentos de trabajo, que los empleadores deben mantener en el lugar de trabajo. Las leyes de salario mínimo se aplican a todos los trabajadores, incluidos los menores. Existen límites legales para la duración de los turnos, la hora del día y la cantidad total de horas que pueden trabajar en un día y una semana. Estos límites cambian según la edad del trabajador, si la escuela está en sesión y si actualmente está inscrito en la escuela. Hay tareas que los menores no deben tener según el tipo de negocio. Estas leyes se aplican en todas las industrias, incluidas la comida rápida, los restaurantes, el comercio minorista y los oficios. En general, los menores pueden trabajar en muchos trabajos, incluidos el comercio minorista y el servicio de alimentos, a partir de los 14 años. Se aplican ciertas restricciones y nuestro sitio web tiene más detalles sobre cuándo, dónde y cómo un menor puede trabajar para su negocio. Otras formas de trabajo que los menores pueden realizar incluyen pasantías y voluntariado, pero con una advertencia importante. Un pasante o voluntario no pagado no puede reemplazar el trabajo del personal pagado. Las sanciones por violaciones de la ley de trabajo de menores pueden ser de miles de dólares y puede triplicarse en ciertos casos muy graves. Las infracciones de tareas prohibidas o restricciones generales de horario pueden generar sanciones mayores si un trabajador menor de edad se lesiona en el trabajo. Proteja su negocio y a sus trabajadores jóvenes asegurándose de cumplir con las normas laborales publicadas. Es importante recordar que los menores siempre tienen prohibido realizar trabajos peligrosos, como en las factorías, en la construcción o plantas de empacadoras de carne y con maquinaria pesada. Antes de contratar un trabajador joven, consulte nuestro centro de trabajo de menores en línea para obtener más información y recursos sin costo, incluidos muestras de horarios de trabajo para empleadores y videos de capacitación en línea en inglés y español. Estas herramientas son parte de nuestro continuo esfuerzo para educar a los empleadores sobre las protecciones vigentes para los menores en el lugar de trabajo. Visite dol.ny.gov/child-labor-law-hub para obtener más información.